Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. Muchos tal vez dirán que mi vida he perdido yo por servirle a mi Señor. Tal vez un rango o posición social dejé, sí lo sé. Y al contemplar todo lo que dejé y de donde el Señor me rescató, y aunque mucho tal vez quedó atrás, puedo decir de corazón: no existe mayor honor que ser hijo de Dios, gozo incomparable hay. Al servir al Señor no me arrepentiré jamás. La vida eterna que Cristo me da es mejor que lo que el mundo puede dar. Y al contemplar todo lo que dejé y de donde el Señor me rescató, y aunque mucho tal vez quedó atrás, puedo decir de corazón: ser hijo de Dios, gozo incomparable hay. Al servir al Señor no me arrepentiré jamás. La vida eterna que Cristo me da es mejor que lo que el mundo puede dar. No existe mayor honor que ser hijo de Dios, gozo incomparable hay. Al servir al Señor no me arrepentiré jamás. La vida eterna que Cristo me da es mejor que lo que el mundo puede dar. Amén, hermano. Muy buenos días, Dios los bendiga. Ya estamos aquí en el Canto del Gallo. Bueno, para nosotros siempre es un privilegio y una bendición que el pastor Jonathan Garza nos predique la palabra de Dios. Y bueno, estamos transmitiendo en vivo desde Monterrey, Nuevo León, para todo el mundo y conectándonos vía internet hasta Ucrania. Y bueno, pastor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, allá en Monterrey y otras partes del mundo. Muy bien, gracias a Dios, hermano Hugo. Gustoso y listo de estar a través de su programa. Amén, pastor. Y bueno, la semana pasada pues fue de gran bendición el mensaje, y esta mañana, ¿de qué nos va a hablar? Acerca del testimonio de Nabucodonosor.
Amén. La semana pasada, ¿verdad? Continuamos con esa serie de las deportaciones de los judíos y hoy toca el tema de el testimonio de Nabucodonosor. Y bueno, pastor, le dejamos los micrófonos, que el Señor le use. Adelante. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga a ustedes y su ministerio. Hermanos, hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por tomar el tiempo de estar escuchando a través de esta estación de radio, este ministerio, y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da estar nuevamente aquí, y es Dios solamente que por su gracia nos permite estar, y el hermano Hugo que nos invita. Agradecemos a Dios por la vida de hermano Hugo y su familia, que Dios les bendiga y les fortalezca y les ayude. Amados hermanos, Daniel, sin lugar a dudas, es uno de los personajes en lo personal para su servidor que llama mucho la atención por su vida, su testimonio y la manera en que Dios lo usó. Daniel, un hombre, amados hermanos, que no tuvo una vida, sin lugar a duda, fácil, cómoda, y vimos algunos aspectos de su vida en la enseñanza del miércoles de la semana pasada. Y Daniel fue un hombre, amados hermanos, que a pesar de las circunstancias y de estar viviendo lejos de su tierra y de haber perdido posiblemente a su familia, Dios lo usó de una manera muy especial por el hecho en que él mismo se sacrificó para ser un instrumento en las manos de Dios donde él vivía. Y eso es lo que me llama la atención de la vida de Daniel. Él tomó la decisión de servir a Dios en donde él estaba. Y ese es el ejemplo que nos da a nosotros como cristianos de servir a Dios donde Dios nos ha puesto. Entiendo y sé que estamos hablando acerca de que estamos transmitiendo esta enseñanza no solamente en México, no solamente en América, sino en varias partes del mundo, posiblemente en Latinoamérica están escuchando y Centroamérica. Y la palabra de Dios, su palabra es perfecta, que nos puede ayudar a entender su voluntad a través de ella misma. Y Daniel es un ejemplo a nosotros, a usted y a mí, que podemos entender el plan de Dios a través de ella, a través de su palabra. Y el testimonio de Nabucodonosor, personalmente yo pienso que Daniel, es posible que Nabucodonosor haya escrito esto que leemos en Daniel capítulo número 4, y que posiblemente Nabucodonosor habló acerca de sí mismo y fue algo que publicó en su reino acerca de parte de su vida que llamó la atención a su vida, pero que trasciende hasta nuestros días. ¿Por qué? Principalmente porque tuvo un encuentro personal con Dios. Eso es lo fascinante, el que Dios tuvo misericordia de él. Y sin lugar a duda, cuando hay algo importante en nuestra vida, principalmente es cuando nos encontramos con el Salvador. Y Nabucodonosor tuvo Dios misericordia de él. Y vamos a Daniel, a ver, tome su Biblia por favor, y sin más preámbulo entremos. Daniel capítulo número 4, versículo número 1 dice así: Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz sea multiplicada. Y antes de continuar vamos a orar. Señor Jesús, te doy las gracias por la oportunidad que me das, Señor, de compartir tu palabra. Gracias, Señor Jesús, que nos das, Señor, esta bendición, Señor. Abrir la Biblia, está en nuestro idioma, la podemos entender, leer, y estamos seguros, Señor Jesús, de que nos has salvado por tu gracia, Señor, y por tu misericordia. Sé que solamente soy polvo, Señor, una vasija de barro, Señor. Y te ruego, Señor, que en esta hora, por tu gracia, misericordia y por los méritos que tú, Señor Jesús, me has dado en la cruz del Calvario, Señor, yo quiero pedirte, Señor, que uses tu palabra para hablar a nuestros corazones, que nos enseñes a través del testimonio de este hombre, que tú tuviste un encuentro personal con él y por eso su vida fue cambiada y transformada. Necesitamos, Señor, cada uno de nosotros,
tener encuentros contigo, Señor, cada día para nuestra transformación y nuestra santificación personal cada día. Una vez que hemos sido salvos, Señor, necesitamos tener encuentros contigo cada día para nuestra santificación y alejarnos del pecado y acercarnos más a ti. Eso no es posible, Señor Jesús, si tú nos enseñas a través de tu palabra. Y la única manera es abrirla, leerla, Señor, y a través de tu Espíritu Santo tú nos instruyas. Nosotros no podemos. Nuestra mente no tiene la capacidad, Señor, para entender, Señor, si el Espíritu Santo no nos revela. Hay muchas falsas doctrinas por ahí que están introduciéndose en las iglesias. Y si tú no nos das luz, Señor Jesús, podremos desviarnos y caer en el error. Por eso es tan importante, Espíritu Santo, que tú nos muestres con claridad a través de la palabra escrita el verbo viviente que necesitamos. Háblanos, danos luz, Señor Jesús. Tú eres la luz de este mundo. Enséñanos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, ciertamente Daniel, como les he mencionado hace un momento, un hombre que su vida, si usted pudiera leer en varias ocasiones el libro de Daniel, pudiera entender un poco más el panorama y pudiéramos aprender un poco más. Pero sin lugar a duda, Daniel, un hombre que Dios usó, un hombre que se sacrificó, un hombre que se humilló delante de Dios, un hombre que pasó por pruebas, un hombre que pasó por dificultades, un hombre que Dios recompensó, un hombre que Dios bendijo, un hombre que Dios protegió, un hombre que Dios usó. Y nuevamente tomamos su vida. Dios usó un hebreo para darnos un ejemplo que Dios puede usarnos a usted y a mí también. Dios nos da el ejemplo de la vida de Daniel, de un hombre que se dedicó a servir a Dios, a honrarle y a glorificarle, donde Dios le había puesto. Porque entendemos, según el capítulo número 1, que fue voluntad de Dios que se conquistara y se tomara en juicio y fuera juzgado el pueblo de Israel en aquel entonces por haber dejado a Dios. Fue la voluntad de Dios que Daniel se conservara con vida. Fue la voluntad de Dios que Daniel tomara esa decisión de conservarse puro en el aspecto de no comer comida sacrificada a otros ídolos, sino agradando a Dios. Esa era la voluntad de Dios. Y ahora aquí vemos Daniel, posiblemente, y vemos aquí que Nabucodonosor mismo escribe, y Daniel toma ese escrito y lo pone en su libro, en lo que él redactó, en lo que él escribió. Dice ahí Daniel capítulo 4, versículo número 1, Nabucodonosor rey a todos los pueblos, naciones y lenguas. Eso quiere decir que este capítulo que vamos a leer en aquel entonces, amados hermanos, fue traducido y fue llevado por gente dedicada especialmente a llevar cartas a pueblos, naciones y lenguas. Y dice ahí que moran en toda la tierra. Eso nos dice que el alcance del imperio, del gobierno de Nabucodonosor era mundial. Una vez más, Dios nos deja entender y ver con claridad acerca del imperio que Dios mismo le había concedido a Nabucodonosor. Dice, paso sea multiplicada. Eso nos dice que este fue un escrito. Según los detalles de el texto nos dice que fue escrito por una carta por mismo Nabucodonosor. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. En otras palabras, un rey todopoderoso que se creía, que demandaba hacia él de su gente, de su imperio, de la gente que él gobernaba, demandaba. Y se conoce y se sabe por la historia que un rey se creía Dios y demandaba para él la gloria de su gente y que todos se humillaran y le dieran tributo. Pero aquí este hombre que tenía un imperio mundial
un nombre que Dios mismo le había otorgado, dice estas palabras: conviene que yo declare la señal